2.700 kilómetros de distancia nos separan, pero nos unen un sinfín de recuerdos, experiencias e historias. Esto es A la Distancia Podcast. Yo soy Crisia. Y yo soy Jimena, y queremos compartir con vos esos pensamientos y anécdotas de la vida cotidiana que me pasan a mí y a mí, y estamos seguras que te pasan a vos también. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un episodio nuevo de tu podcast favorito, A la Distancia. Y como siempre, aquí estamos sus anfitrionas, Crisia y Jimena, desde Atlanta y Costa Rica. Y Jime, y hoy tenemos invitada especial. Hola Cri y hola a Francela. Hoy tenemos con nosotras a Francela Rodríguez. Ella es terapeuta espiritual y parapsicóloga. Entonces, si quiere para empezar, Francela, explíquenos un poquito mejor qué es la parapsicología, ¿ok? Y ahí vamos hablando un poquito ya más de todos los temas. Ok. Entonces, la parapsicología es el estudio de todo lo que no es tangible, ¿verdad? Como de las energías, de todo lo que va más allá, ¿verdad? De lo que podemos tal vez sentir con nuestros 5 sentidos. Entonces, bueno, Y después, terapeuta espiritual es sanar todas las partes, todos los síntomas, digamos, de una persona, sean físicos, mental, emocional, siempre tienen una raíz a nivel espiritual. Entonces, el trabajo de las terapias espirituales es acceder al inconsciente de la persona y llegar a esa raíz, ¿verdad? Desde nuestra creencia, el inconsciente es la conexión del alma con el cuerpo físico. Entonces, accedemos por ahí al alma para resolver temas espirituales que a veces pueden ser de nosotros o de nuestros antepasados, y entonces el cuerpo se libera, ¿verdad? Perfecto. Demasiado chiva y o sea, es algo demasiado amplio. Entonces, Cris, si quiere, díganos cuál es el tema de hoy abstracto. y por qué tenemos... Ajá, exacto, abstracto también. Hoy nos vamos a enfocar en los sueños, porque como le pasa a todas las personas, soñamos y muchas veces uno se despierta y uno dice, ¿qué es esto tan raro que soñé? O muchas veces lo que siempre uno se pregunta es, ¿qué es el significado de los sueños? Uh-huh. Entonces podemos empezar con una primera pregunta que es, Francela, ¿uno sueña siempre o a veces no? ¿O a veces es que a uno se le olvida que soñó? Sí, soñamos siempre y sí, muchas veces olvidamos que soñamos y existen diferentes tipos de sueño también, ¿verdad? Okay. A veces soñamos tonteras, a veces soñamos recolecciones que tenemos de nuestras vivencias, que además las mezclamos con toda la información que tenemos dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Y a veces entonces soñamos cosas que tal vez no tienen mucho sentido. Sí, bueno, hasta los animalitos está comprobado, ¿verdad? Que los perritos sueñan y entonces sueño que voy detrás del juguete o detrás del animal que me quiero comer. ¿Verdad? Sí. Entonces está ese tipo de sueño como muy básico, digamos, en el ser humano. Y después también tenemos otro tipo de sueños que son esa parte que tal vez es como la que a mí me interesa, ¿verdad? Que es cuando el alma se conecta con el inconsciente y nuestra alma, estamos conformados, bueno, primero importante, de 3 cuerpos. Cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico tiene al cerebro, a la mente, cuerpo álmico y cuerpo espiritual. Entonces, el alma es esa transición entre el espíritu, que es lo que está conectado con Dios, el universo, como quieran llamarlo, ¿verdad? Cada quien tendrá las personas que crean que hay algo más allá, tendrán sus formas, ¿verdad? Y sus simbolismos. Pero entonces el alma es esa transición que lleva la información más como celestial, por decirlo de alguna forma, a nuestra mente. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, como dije ahorita, está cargado de muchísima información. Entonces, información nuestra, información heredada, ¿verdad? Ya está comprobado que en por lo menos las 4 generaciones anteriores, en nuestro ADN, las cosas que le pasaron a esas personas, sean emocionalmente o físicamente vivencias, quedan codificadas dentro de tu ADN, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, en nuestra mente tenemos información de muchísimas, ¿verdad? No solo nuestras, sino años, de todos estos décadas. seres. Ajá, exacto.
Entonces, vamos a interpretar la información de nuestra alma por medio de la información que tenemos en nuestro inconsciente y así visualizamos los sueños, ¿verdad? Entonces... Ay, no, pero qué raro. Entonces, digamos, O sea, porque, es como común, ¿sí? No, decir. No, que es como raro ponerse a pensar, digamos, que a veces uno, a lo que estoy entendiendo que usted está explicando es que a veces uno está teniendo sueños de cosas que uno no ha vivido o ha pasado, pero uno lo trae como por genética de que alguien de nuestra familia lo pasó hace tiempo. Y por eso es que tal vez no significa nada para uno, porque uno no fue el que tuvo esa vivencia. ¿Cómo se dice? Vivencia. Esa vivienda, esa casa, seguro tuve esa casa. Esa vivencia, o sea, físicamente, y es como que viene de otra persona, entonces es como demasiado raro. Sí. Y bueno, y también de otras vidas, ¿verdad? Porque se le dicen vidas pasadas a las personas que crean en la reencarnación, pero desde mi punto de vista en realidad son realidades paralelas, ¿verdad? Que vivimos los seres humanos, estamos en diferentes realidades, en diferentes dimensiones al mismo tiempo, y entonces en el momento en el que soñamos, al estar conectados a nuestro cuerpo espiritual, se traslapan, ¿verdad? Se traslapa información y muchas veces es información que nos ayuda a resolver cosas que estamos viviendo en este momento. Y eso en realidad ahora puede ser, digamos, porque ahora le estaba contando Cris antes de empezar con el episodio, que yo siempre sueño con una casa que yo nunca he estado. Y es un sueño que me pasa muy seguido, digamos, que estoy en una casa que yo nunca he estado, digamos, yo nunca he vivido, nunca he visitado esa casa, no conozco esa casa, nunca he ido a esa casa y es un sueño muy seguido. Entonces, ahora que usted dice eso, tal vez puede ser que mi abuelita estuvo en esa casa. Exacto. Sí, exacto, sí. Y también puede ser como una construcción tuya, digamos, ¿verdad? Nosotros, de hecho, en metafísica, porque es como para estudiar mi carrera, lo que yo llevo es metafísica, necesitamos como encontrar símbolos para poder acceder a ese inconsciente, ¿verdad? A esa información, al alma. Entonces, utilizamos el símbolo de una casa, le decimos la casa del alma, que es como ese espacio al que vamos a, en realidad es ir al inconsciente, ¿verdad? Pero ese significado de casa nos ayuda como a darle forma y a poder ir comprendiendo la información que encontramos, ¿verdad? Para poder resolver. Entonces es muy normal, digamos, eso que decís, yo sueño constantemente con una casa, probablemente estás visitando la casa de tu propia alma, ese símbolo que le das, esa forma en la que construís con tu imaginación, ¿verdad? Ese espacio que es algo muy abstracto, entonces necesitamos darle forma física, ¿verdad? Para poder comprender. Sí. Sí, qué loco. Bueno, la casa es como vieja, creo que puedo renovarla. Pero entonces, ¿vos tenés conciencia sobre tus sueños en esos momentos o no? Cuando estás soñando con esa casa, ¿sabes que es un sueño? Siempre sueño que estoy en esa casa, digamos, pero yo actualmente, digamos, no es como que sueño yo pequeña en esa casa, o sea, siempre soy yo en el momento, o sea, yo actualmente, digamos. Pero sí es una casa como vieja, y sabes como madera, que estás soñando. Oscura. ¿Perdón? En el momento sabes que estás soñando o no. Sí, ajá. Sí, yo siento que eso es, entonces o sea, entiendo lo que ajá. No, lo que le está preguntando ella. Sí, que lo que podría es practicar entonces, en esos momentos que usted va a ese espacio, hacer cosas de forma consciente, porque entonces en los sueños no solo es información, sino que a través de ese espacio podemos trabajar a nivel espiritual. Todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades psíquicas o como quieran llamarles, ¿verdad? Simplemente que tenemos que desarrollarlas. Entonces, si vos en ese momento, que es un lugar recurrente y sabes que es algo más allá que un sueño, porque estás consciente, sabes que estás soñando, puedes decir, mira, entonces voy a tratar de, por ejemplo, iluminar, limpiar, poner ese lugar bien bonito. Qué loco. Porque eso tiene, eso va a tener implicaciones sobre vos. Ajá, exactamente, porque eso es un espacio tuyo. Y que normalmente nuestro inconsciente puede tener esa, como que se ve oscuro y se ve como desconocido, se ve como algo místico y podemos cambiarlo. Ajá. Qué raro, ¿verdad? Como ponerse a pensar en eso. Digamos que ahora que usted dijo eso, Francela, digamos, ¿por qué a veces, digamos, ahorita que usted le preguntó a Jimena que si ella sabe que está soñando,
digamos que eso como que me puso a pensar porque es cierto, a veces uno está soñando y uno sabe que está soñando. Son como muchas veces lo que me pasa a mí, por ejemplo, que pasa como una tragedia de familia, me pasa como, me ha pasado que mis papás, digamos, mueren y yo estoy acostada dormida, soñando, pero yo sé que es un sueño y estoy yo llorando y llorando y llorando y quiero abrir los ojos y despertarme porque yo sé que es un sueño, pero no me puedo despertar. Y muchas veces es eso, como que yo sé que estoy soñando, pero a veces hay otras circunstancias que estoy soñando sin saber que estoy soñando. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, y ahí voy en el tema de, sorry que yo a veces hablo medio enredado, soy demasiado HDHD, ¿verdad? Y usted no tiene que tener paciencia, pero me regañan. Pero bueno, Sí. ahí va la parte de la profundidad del sueño. Entonces, hay otros sueños que ni te das cuenta ni nada, porque tal vez son cosas del día al día que tenés que resolver, tonteras físicas que te sirven, pero no es algo que va más allá, ¿verdad? En cambio, este tipo de sueños que vos tenés, esa conciencia, puedes tenerla, no puedes tenerla, pero se puede desarrollar. Las personas que no logren tenerla, es porque son sueños que para mí es una oportunidad para sanar. Eso es como que tu alma te obligó a estar en una sesión de terapia, ¿verdad? Entonces puedes hacerla o puedes decir que no, obviamente, pero si decides no hacer tu sesión de terapia en ese momento, se vuelve algo incómodo, ¿verdad? Entonces tal vez ese temor, como decís, quiero despertarme, o sea, estoy luchando contra algo, pero ¿por qué? Estoy luchando contra algo que debería de hacer en ese momento, según mi alma, no según nadie más, ¿verdad? Y que eso es súper interesante porque nuestra razón llega hasta cierto punto. Entonces, nuestra mente consciente puede decir A, B y C, pero tu alma puede querer hacer otra cosa, ¿verdad? Y parte de este camino espiritual, de esta autosanación en la que entran las personas, es aprender a seguir al alma antes de la mente racional, aunque a veces no tenga ningún sentido. Pero entonces, digamos, cuando uno sueña, por ejemplo, algo así como algo trágico, porque pusimos preguntas en Instagram para que los oyentes nos dijeran las cosas que han soñado, y alguien puso Sí, también eso como que ella sueña que se le mueren los hijos, y ella tiene 3 sí. chiquitos pequeños, digamos, yo que sueño que se me mueren mis papás. Entonces, ¿eso usted cree que simplemente es como es un miedo que uno tiene? Y que por eso uno Por sueña. supuesto, Ok. por supuesto, pero es un miedo que está como un tatuaje en tu inconsciente y que va a generar cosas negativas en tu vida. Te puede generar estrés, te puede generar ansiedad, tal vez durante el día a día no estás como pensando en eso, pero es algo que te está ahí, ¿verdad? Entonces, Ujú. para mí, por ejemplo, en el caso tuyo, yo lo que diría es, tal vez en ese momento, ok, sí, esto es un sueño, no me quiero despertar, sino qué voy a resolver, qué puedo resolver con eso. Ok, sí, mis papás se van a morir, eventualmente todos nos morimos, no sabemos si nos vamos hasta morir primero nosotras, ¿verdad? O sea, no lo sabemos, pero es un miedo real, o a perder los hijos, siento que es algo, yo no soy mamá, pero siempre he sido súper maternal y siento que es el dolor más fuerte que puede enfrentar una persona, ¿verdad? Entonces es un miedo real. El miedo paraliza, el miedo no te deja avanzar, el miedo limita a tus hijos, digamos, puedes poner hasta bloqueos, ¿verdad? Porque tal vez no los dejas realizarse en su máximo Sí. porque estás siempre con ese temor inconsciente. Entonces, Ujú. en ese momento, es decir, hablar con ese miedo, ponerse de cara a cara con el miedo y decir que tenés que enseñarme, ¿verdad? Y generalmente es aceptar que sí, no tenés el control sobre las cosas y suena algo súper sencillo, pero no lo es muy difícil. No tengo el control sobre las cosas, sí, las personas fallecen y nunca vamos a saber cuándo, pero en el momento en el que usted logra aceptar eso desde su alma, desde su inconsciente, entonces ese miedo te deja de controlar tu vida, deja de tener repercusiones negativas sobre tu salud física y mental y al final, Ujú. eh, ¿cómo te digo? Como que más bien uno jala, si uno está aferrado a temores, a culpas, uno más bien jala situaciones a la vida que entonces te hagan aprenderlas. Pero es Sí. mucho más sencillo, desde la forma en la que te estoy diciendo, enfrentarlo desde un sueño a que mejor se me caiga, no sé, a que yo me lastime y que tenga que aprender algo
desde lo físico, ¿verdad? Es más fácil aprenderlo Exacto. desde lo, no sé, espiritual. Ok, Francela, entonces otra pregunta que tengo es algo que me pasa a mí un montón y siento como que me pasaba mucho más cuando estaba como más joven, más chiquilla, que siempre soñaba que como que me caía en un vacío. Digamos, Sí, es un ¿eso qué significa? sueño súper normal y generalmente lo que se dice es que es el momento en el que tal vez el alma está queriendo salirse del cuerpo, como ir a Sí, otro astral, a otro plano. Entonces, hay un pero eso es miedo muy cierto. profundo, sí, hay un miedo muy profundo y sí, sentís como pánico, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en la escuela, o sea, la gente decía eso, como que es que el alma se le quiere salir del cuerpo, pero yo decía, o sea, ¿pero eso qué significa? Sí. Pero no es como, ¿cómo le digo? Es que el alma quiere ir a otros planos, es eso, pero no pasa nada. De hecho, cuando Jimmy a mí me propuso el tema de lo de los sueños, a mí me dio mucha risa porque yo dije, nunca, yo siempre he interpretado sueños, me gusta que si una persona tiene un sueño me mande el audio y yo puedo entonces sentir la energía de la persona y siento lo que me está contando y entonces yo funciono como de canal, ¿verdad? De un intérprete en medio del alma de la persona. Entonces, eso es lo que yo hago. Pero yo no me sé, yo no creo en eso de que, ay, cada cosa tiene un símbolo, tiene un significado. Yo no creo en eso, ¿verdad? Dicen que las personas cuando se les caen los dientes, que es como que alguien se va a morir, o yo no creo en eso. Yo lo que creo es que en el momento en el que una persona sueña cosas similares a otras es porque tenemos una conciencia colectiva, hay muchísima información, como dijimos ahora, no solo de los antepasados, sino también del colectivo, ¿verdad? Dentro de nuestro cerebro. Entonces interpretamos las cosas muchas veces de forma similar. Pero para Sí, porque mí en no realidad es eso es algo, como, es como, ¿sí? sí, como que tiene un significado específico. No, o sea, cada mente es un universo, cada persona es un universo. Entonces vos podés soñar una cosa y tiene un significado específico para vos, con tus vivencias, con tus Sí. situaciones, ¿verdad? Persona. Ajá. Sí, cierto, es como cuando yo me acuerdo que la gente siempre decía que cuando uno sueña que alguien se va a casar, eso es, o sea, qué tontera, y cuando alguien se va a casar es porque alguien se va a morir. Sin aquel. Ajá. Porque alguien, si yo sueño que alguien tiene sueños porque tiene hambre. O sea, Sí, Ajá, sí, sí, no, nada que nada ver de eso, eso. las cosas que Yo inventa la me gente. burlo de esas cosas, digamos. Ajá, yo eso me burlo. Es que me parece como tonterías. Es como algo muy, no sé. Pero sí, alguien bueno, lo inventó y ya todo el mundo repite. ajá, exactamente. Sí hay ciertas cosas como, por ejemplo, un bebé, soñar con un bebé o que estoy embarazada, o, ¿verdad? Hay cosas que sí tienen cierto significado, como un ¿Y eso nuevo qué significa? comienzo, soñar, porque, por Ah, ejemplo, ok. las mujeres dentro del útero, no solo gestamos a los bebés, sino que gestamos los proyectos, las ideas, desde el útero creamos, ¿verdad? Entonces, si un bebé o estar embarazada puede significar que la persona va a entrar en una etapa de su vida totalmente nueva, en la que van a pasar cosas, ¿verdad? Distintas y así. Pero, pero de nuevo, siempre es como muy específico Ok, dependiendo de cada persona, sí, y la digamos que interpretación. ahora que usted menciona eso de como de que uno pasa cosas, digamos, del útero, que uno pasa al bebé y después ese bebé, etcétera. Digamos que el otro día estaba viendo un episodio de Keeping Up with the Kardashians. Y digamos, se ha visto que Ajá. ellas siempre son así como que jale a hacer una terapia de sonido, jale a hacer una terapia de no sé qué, ellas hacen muchas esas cosas. Y el otro día una de ellas estaba diciendo que, que todos los traumas que ella tiene provienen como desde su abuela, así, tatarabuela, etcétera, etcétera. Porque, digamos, por ejemplo, esto es como para entrar un poco como a nivel anatómico, fisiológico, pero digamos, la mujer, cuando uno se desarrolla en el útero, cuando uno nace,
uno ya tiene todos los óvulos que uno va a tener el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, yo ya tenía a mis óvulos. Entonces, por ende, mi hija ya estaba dentro de mi mamá. Y mi hija y yo y mi mamá estábamos dentro de nuestra abuela. Qué raro. Total. ¿Verdad? Sí. Entonces la mamá de Vigi, ¿es usted o mamá? La mamá de Vigi es mami. Pero sí, eso es cierto. Sí, sí. Pero qué raro, entonces eso hablaban y es que por eso uno jala como traumas. Pero sí, eso me parece súper interesante porque yo nunca me había puesto a pensar en eso de esa manera, digamos. Y arrastras las cosas, vivencias incluso de tus antepasadas. Entonces tal vez vos tenés alguna fobia, alguna culpa que no te pertenece y es son, ¿verdad? Y una de las cosas de las primeras tareas que uno le manda a hacer a los pacientes es hacer un árbol genealógico y empezar a ir como desenredando, es con palabras chiquititas, o sea, no tenemos que hacer toda una historia, pero poner, ok, esta persona sufrió un trauma de tal cosa, esta persona fue alcohólico, esta persona se le murió su pareja, demás, ¿verdad? Y empezar entonces uno a analizar esas cosas carga uno, ¿verdad? Y empezar a devolver energéticamente, ok, esto no me pertenece, esto fue mi bisabuela la que la vivió, ella fue una mujer agredida, entonces por esa razón ella tenía que ser una mujer sumisa y complaciente y un montón de cosas, pero yo no estoy viviendo esa situación, entonces yo no necesito tener ese tipo de comportamientos, por ejemplo. Pero eso es lo que decir que tras que no es complicado con los traumas de uno mismo. Así es. Uno que lidiar con lo de la abuela, Total. Y este proceso y esto fue porque entonces es muy heavy, porque, o sea, no terminas nunca. Te das cuenta que empezás a abrir una cajita de Pandora, ¿verdad? Que empezás a sacar cosas y sí, puede ser bastante abrumador, puede ser muy abrumador. Digamos, y cosas que son como, usted hablaba sobre cosas que son como irracionales, que uno dice, o sea, esto no tiene sentido porque estoy soñando de esto, pero alguien me dijo, en Instagram había dicho que había soñado como con zombies y que era así como una guerra mundial de zombies, digamos. Eso pasa porque tal vez no se está viendo una película o qué, pero que son porque uno a veces sueña con ese tipo de cosas que uno dice, o sea, esto ni siquiera es posible en la vida real, ¿por qué lo tengo metido en la cabeza? Ok, soñar con una guerra de zombies puede ser que la persona no está teniendo un sueño, sino que está, por ejemplo, en un plano astral muy bajo, en donde hay seres negativos de frecuencia muy baja, a los que, por ejemplo, les llaman demonios o cosas así. Y la forma de interpretar de la persona es por medio de zombies, porque tal vez sí, la semana pasada o el mes pasado vi una película de zombies. Entonces, esas seres de frecuencia muy baja, los veo, pero para poder verlos necesito pasar de nuevo la información por medio de mi cerebro y entonces esa es la forma en la que yo visualizo cómo se ven, porque son además seres que no tienen una forma tangible. Entonces, sí, uno los interpreta, ¿verdad? Sí, tal vez sí vio la semana pasada la película, o tal vez es un sueño X, que nada más es porque recuerdo la película y tengo temor y se me quedó el temor pegadillo ahí en el subconsciente y ok, está bien. Pero sí es muy, muy frecuente eso, ¿verdad? Y es muy normal que, por ejemplo, después de consumir alcohol o después de consumir ciertas sustancias, usted cuando se duerme, entonces está en una frecuencia muy baja y va a planos astrales bajos. Entonces sí, te puedes encontrar con entidades espirituales negativas que de hecho sí pueden hacer daño, ¿verdad? Porque si uno no, digamos, ok, la espiritualidad es, así como vos tenés que practicar matemáticas para desarrollar ciertas capacidades lógico-matemáticas, para la espiritualidad, para fortalecerte espiritualmente, necesitas practicar. Entonces, por ejemplo, tenés que meditar todos los días durante, yo no sé, muchos años para poder desarrollar cierta fortaleza espiritual en la que no seas vulnerable a ataques energéticos mientras estás durmiendo de seres de baja vibración, durmiendo o despierto, ¿verdad? Porque también una persona, por ejemplo, que no tiene
que no medita todos los días desde hace 15 años y que se rodea de personas que están en una muy baja frecuencia, absorbe también parte de esas energías, ¿verdad? Y lo mismo pasa en los sueños. Qué interesante, digamos que nunca me había puesto a pensar en eso como la importancia como de meditar y yo siento que obviamente meditar también probablemente va a ayudar mucho con lo que usted decía de como los sueños y las cosas con las que uno se expone, pero también yo siento que obviamente meditación ayuda un montón como para manejar la ansiedad y cosas así. Claro. Sí, para todo, para absolutamente todo, se fortalece el córtex frontal, nos ayuda a un montón de capacidades básicas para la vida, ¿verdad? Nos hace la vida mucho más sencilla, pero también fortalece esa parte energética o espiritual. Los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, estamos rodeados por un campo electromagnético y ese espacio de energía es lo que necesitamos fortalecer, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos fuertes, somos como una esponja. Yo siempre lo comparo como una esponja. Así como, por ejemplo, de hecho, los bebés están en estado de meditación permanentemente hasta que tienen aproximadamente 6 años. Entonces, por eso es súper delicado que los niños absorben absolutamente todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y además son literales. Entonces, por eso hay muchísimo cuidado, ¿verdad? Tanto para bien o para mal. Pero, por ejemplo, a un niño, si le pones programaciones positivas todas las noches o todas las mañanas, el niño inmediatamente va a instaurar esas programaciones dentro de su inconsciente. En cambio, a una persona adulta tenés que llevarla a estado de meditación, que significa que lo que quiere decir es bajar la frecuencia de onda cerebral para poder instalar en el inconsciente. Ajá. Otra pregunta que tenemos de que hicimos en Instagram es: soy un avatar. Ok. Lo del avatar, en realidad me suena a mí que una persona que puede soñar con que es un avatar es que está visualizando su cuerpo espiritual. Y eso es algo súper lindo, que también eso es una obsesión de terapia. Conocer y ver a ese ser de luz, ¿verdad? Que cada uno tiene, lo que realmente somos, ¿verdad? Porque este cuerpo físico en realidad nada más es como el carro que estamos utilizando en este plano, ¿verdad? Para andar por aquí, pero entonces es muy bonito y puedes hablar con ese ser, tal vez te estás encontrando con tu alma y puedes hacerle preguntas y no quedarte como nada más en la superficie, sino hablar con la verdadera, digamos, si fuera Jime, con la verdadera Jimena, ¿verdad? Que no tiene temores, que no tiene culpas, que no tiene programaciones negativas desde su infancia, ¿verdad? La verdadera Jimena. Entonces, pero Francela, súper chiva todo lo que nos enseñó hoy, porque como hablamos al principio, este es un tema como que todos, es demasiado relatable, que a todos nos pasa y todos soñamos y todos tenemos miedo de cosas extrañas de que no están ahí, entonces me parece súper chiva. Vamos a ver cómo lo toman nuestros oyentes y tal vez en algún futuro, si tenemos preguntas más específicas, digamos, de cosas así como más, no sé, paranormales o cosas, algo como que le haya pasado a alguien específicamente, podamos invitarla de nuevo. Pero muchísimas gracias, Francela, y ojalá haya una próxima. Y como siempre, chicas y chicos, gracias por escuchar A la Distancia Podcast. Todos los miércoles episodio nuevo en todas las plataformas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como A la Distancia-podcast.